habían personas que me decían que no los usara, que usáramos un método más normal, un método más común. Pero ese método, por ejemplo, en ese colegio yo trabajaba con el equipo de baloncesto y el equipo de baloncesto fue subcampeón a nivel distrital de intercolegiados. Entonces, digamos que es esa mentalidad de ver el proceso desde otra óptica, ¿sí? Luego vemos la autoridad, hay que ser autoritario, o sea, hay que hacer respetar nuestro proceso como entrenadores, pero sin ser, o sea, hay una diferencia entre ser autoritario y ser autoritarista. El autoritarista es el que manda, el que no pueden decirle, si dice A, el otro no puede decir O porque es lo peor, ¿no? Tenemos que ser autoritarios, tenemos que demostrar de que somos nosotros los que estamos guiando el proceso, ¿sí? Y digamos que esta autoridad tiene que estar también reflejada frente a las directivas de los clubes, de que somos nosotros los que estamos formando a nuestros deportistas. Posiblemente el día de mañana algún directivo de una escuela le va a decir a usted, no, hermano, aquí se tiene que entrenar así, 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 así. Pero resulta que por la característica social de los niños o por las características demográficas de los niños no se puede trabajar de esa forma. Entonces, digamos que es ahí donde nosotros tenemos que demostrar tanto de que tenemos una actitud pedagógica, de que queremos enseñar y de que sabemos qué vamos a enseñar y de que somos las personas que vamos a controlar los procesos de entrenamiento. Debe haber el apoyo a la formación, lo que yo les decía, siempre hay que capacitarnos, siempre hay que leer, siempre hay que investigar, siempre tenemos que tener la mente abierta a adaptarnos a cualquier proceso. Debemos tener una estabilidad emocional. Trabajar con niños y jóvenes es muy duro, muy, muy duro. Alguien alguna vez me decía que entrenar a niños es como entrenar a la selección argentina, porque son muchos egos en un solo equipo. En este caso son muchas emociones, muchas características emocionales en un solo equipo. Y pues nosotros somos los que tenemos que dar esa estabilidad emocional. Y la primera, pues la última va relacionada con la primera. O sea, debemos querer, debemos hacerlo porque nos gusta. Eh, He conocido entrenadores que trabajan en fútbol, en baloncesto y aún en atletismo, simplemente por las implicaciones económicas que tienen. Pero uno los ve cumpliendo funciones que no vienen al caso. Muchos educadores físicos no tenemos vocación, únicamente pues estamos ahí o están ahí por el sueldo, porque saben que un contrato con el Estado es para toda la vida. Yo soy coordinador de un programa de pregrado de educación física y he ido a hacer visitas a los colegios y veo a los profesores sentados tomando tinto en una grada, veo a los muchachos en educación física, en las clases de educación física a pleno sol y el profesor sentado tomando tinto en una oficina, entonces digamos que hay que tener vocación para lo que hacemos. Y acá entonces entramos a ver algo que se llama el nivel cero, ¿sí? El nivel cero es la parte inicial del proceso o de la relación entre lo que es el niño deportista y el deporte, ¿sí? De cómo el niño deportista hace un proceso y cuáles son las condiciones o las características que nos da ese deporte. ¿Cómo podemos estar afianzando mejor ese nivel cero? Pues es muy sencillo, entendiendo que para la enseñanza del deporte somos entrenadores, pero para el proceso de trabajo con niños somos educadores. Lo que nos lleva a mirar de que nosotros somos, o sea, donde tenemos que empezar a definir qué somos. Entrenadores, somos más educadores o podemos estar en un punto medio. ¿Qué sería lo ideal? Pues obviamente si yo soy el técnico del Real Madrid, pues posiblemente voy a tener que ser más un entrenador que un educador. Si yo soy
un entrenador de un nivel de iniciación, posiblemente voy a tener que ser más un educador que un entrenador, ¿sí? Eh, Sin embargo, en todos los procesos, yo considero que debemos estar en un punto medio, para donde tenemos que ser entrenadores, educadores, y que cada contexto, cada situación que se nos dé durante el entrenamiento nos va a poner en ese punto medio. Posiblemente algunos nos van a llevar a ser más educador, otros nos van a llevar a ser más entrenador, pero siempre, casi siempre vamos a estar en ese punto medio. Bueno, acá es importante que entendamos esto, ¿sí? Para poder estar en ese punto medio tenemos que identificar o entender cuáles son las 4 fases de los procesos de desarrollo deportivos, ¿sí? Eso es algo que de pronto nosotros no caemos en cuenta y que muchas de las entidades y los clubes deportivos no tienen presente. Acá en Colombia particularmente, todos los clubes deportivos o la gran mayoría de clubes deportivos o clubes de compensación o clubes de universidades o clubes de instituciones privadas tienen un problema y es que todos los procesos que hacen son de perfeccionamiento deportivo. ¿Por qué? Porque los niños desde los 5 años, desde los 3 años que están en las escuelas de fútbol, los están llevando a la competencia, ¿sí? Tenemos torneos sub 3, torneo babies, torneo párvulos, torneo infantil, preinfantil, pony fútbol, etcétera, etcétera. Y todo eso hace que toda esta tabla que vemos acá se nos desbarate. Algo que nosotros tenemos que ser muy conscientes para que esta interacción entre el entrenador y el deportista, para que esta relación, para que el trabajo entre ser un entrenador y un educador se dé, tenemos que tener muy claro cuáles son los niveles en los que estamos trabajando. Tenemos lo primero, que es el desarrollo y la iniciación deportiva, que normalmente son los procesos en los que se inicia o se lleva a la enseñanza de un deporte. Normalmente, digamos que es muy difícil poner un grupo etario en estos grupos, pero si tuviéramos que ponerlo, diríamos que son los niños entre los 0 y los 5 años. Acá básicamente lo que se busca es el desarrollo y aprendizaje de habilidades motrices, aprendizaje motor, gestos básicos del deporte, etcétera, ¿sí? Luego venimos a la etapa de formación deportiva. Esta etapa de formación deportiva puede variar por allá entre los 8 y los 12 años aproximadamente. Básicamente en la formación deportiva lo que hacemos es hacer una introducción o un acercamiento al deporte. Básicamente pues el niño deportista, mmm, ya el niño tiene un desarrollo motor, ya tiene un aprendizaje motor, ya tiene unas habilidades motrices fortalecidas y en la formación deportiva lo que hace es llevar esas habilidades al desarrollo técnico de un deporte. Aquí ya empieza a hablar, empezamos a ver un poco de técnica específica de los deportes, ¿sí? Y aspectos o pinceladas muy básicas de la táctica. Luego venimos al perfeccionamiento deportivo. En perfeccionamiento deportivo se llama perfeccionamiento. El niño ya tiene unas habilidades motrices, ya tiene unas habilidades técnicas propias del deporte y aquí lo que hace es aplicar esas dos habilidades, todos esos aprendizajes aplicados a la táctica, ¿sí? Aquí ya el niño empieza a entender más el contexto del juego. Esto básicamente se da por ahí a partir de los 12 años, por ahí hasta los 16, 17 años. Y por último, pues ya viene la profesionalización donde el niño ya, donde el deportista ya ha aprendido todos los contextos básicos, técnicos y tácticos del deporte y ya empieza a aplicarlos de forma más especializada a la modalidad o al deporte que está eligiendo, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Un niño de cero, bueno, un niño de iniciación deportiva en natación, ¿qué debe hacer? Pues lo primero es, en iniciación, aprender a nadar, aprender a no ahogarse, aprender a cómo reaccionar en caso de hundirse, ¿sí? Aprender a flotar y aprender de pronto, digamos, gestos, brazadas muy básicas.
En la formación deportiva ya el niño ya ha aprendido a flotar, el niño ya ha aprendido a hundirse, el niño ya ha aprendido, bueno, habilidades básicas de la natación y en la formación lo que hace es empezar a mejorar la técnica. Entonces ya sabe el braceo, ya sabe la patada, ya sabe de pronto hacer un giro, un crawl, ¿sí? De pronto sabe nadar, sabe el braceo de espalda, ¿sí? En perfeccionamiento, el niño ya sabe los aspectos técnicos, ¿sí? Entonces ya él sabe que de pronto nada bien hacia adelante, pero nada mejor hacia atrás. Entonces empieza a trabajar el nadado de espalda. De pronto nada bien de para adelante, pero se le facilita el braceo en mariposa. Entonces se prepara, el desarrollo es para mejorar esa técnica. Y en profesionalización, pues es cuando ya el niño empieza a aplicar todo eso que enseñó para obtener unos resultados, como cuál, ir a Juegos Olímpicos, por ejemplo. Esto pasa exactamente con todos los deportes. Si lo tuviéramos que llevarlo a nuestro aspecto, al del fútbol, tendríamos que decir que el desarrollo de la iniciación deportiva pues es simplemente que el niño aprenda a asociarse, que el niño aprenda a interactuar con otras personas, que el niño aprenda a interactuar con otras personas, que el niño aprenda a relacionarse con otros, que el niño aprenda a transportar elementos, a transportar un balón, que el niño sea capaz de correr, caminar y correr, etc. ¿Sí? En la formación deportiva, en el fútbol, ya empezamos a, ya empezamos a mirar, por ejemplo, a enseñarle aspectos básicos como patear el balón con el borde interno, ya empezamos a enseñarle cómo driblar con el balón, cómo correr con el balón, cómo saltar a cabecear, cómo patear un tiro libre. En el perfeccionamiento, si el niño es defensa, pues ya sabemos cómo debe entrar a hacer cómo se hace una marca, cómo se hace una barrida, cómo se hace un cabezazo, cómo se juegan fuera de línea, etcétera. ¿Sí? Si es delantero, cómo se hace a patear con el borde interno, con el borde externo, con la derecha, con la izquierda, de cabeza, ¿sí? El trabajo asociativo, el trabajo en equipo. Y en la profesionalización, pues ya es cuando el niño pues empieza a, eh, a vivenciar eso de forma competitiva, cuando ya empieza, bueno, cuando ya empieza a competir con otros, a obtener premios, ¿sí? Si tuviéramos que ubicarlo, pues sería lo mismo. Desarrollo de 0 a 6, 7 años, formación deportiva de 8 a 12, perfeccionamiento de 12 a 16 aproximadamente y profesionalización desde los 16, obviamente entendiendo que en el contexto actual del deporte, particularmente del fútbol, de la gimnasia, del tenis y de la natación, la profesionalización se está dando aún desde los 14 años. Entonces, en el proceso de desarrollo e iniciación deportiva, tenemos que buscar que se rompa la dicotomía entre aprendizaje y recreación, ¿sí? Esa dicotomía nos lleva a decir que el aprendizaje es el aprendizaje, aprender cosas nuevas, el reconocimiento de aspectos, la apropiación, ¿sí? Y la recreación, pues es la socialización con otros, el desarrollo de valores y la diversión. Pero eso se debe presentar es como, no por separado, como lo vemos acá, sino como un todo. Debemos presentar esto como un todo, como algo general en el proceso de iniciación deportiva. Si lo miráramos en la formación, tendríamos que romper la dicotomía entre rendimiento y recreación, entendiendo en el rendimiento el aprendizaje de nuevos procesos técnicos y tácticos, el desarrollo de las competencias y la tecnificación del deporte, mientras que la recreación pues es lo mismo, socialización, valores y diversión, todo presentado en un solo contexto, todo eso se presenta en un solo contexto. Y en el perfeccionamiento, entonces digamos que acá ya esa dicotomía se rompe, ya no hay paralelos, sino que en perfeccionamiento ya tendríamos que empezar a ver todo el tema de tecnificación, de preparación, de competencia, de asociación y de resultados. Y en la profesionalización todo el tema de competencia, asociación, resultados y la disciplina. Bueno, los estilos de enseñanza.
Entonces hay que mirar antes de esto tenemos que mirar dos aspectos, y es que muchos nos hablan, por ejemplo, Delgado Noguera nos decía, bueno, nos han dicho que hay métodos de enseñanza y hay estilos de enseñanza. El método de enseñanza es el camino o la ruta que yo voy a llevar para conseguir transmitir esos aprendizajes que yo sé, ¿sí? Eso que yo sé, cuál es el camino, cuál es la ruta para conseguir o cómo voy a hacer, o sea, qué voy a hacer durante ese proceso para que se transmitan esos aprendizajes, que sería como una didáctica. Pero Delgado Noguera, perdón, nos dice que el estilo de enseñanza es la forma de enseñar, es la manera de andar el camino, ¿sí? Entonces yo ya sé por cuál camino voy a tomar, ¿sí? Que eso lo vamos a ver cuando veamos los métodos de entrenamiento. Ya saben cuál es el camino. El estilo de enseñanza es cómo va a ser usted para llevar ese camino, ¿sí? Hay dos formas de llevarlo. Pues el camino fácil en el que usted da la instrucción, lo hace y listo, o en el que usted hace que ese camino sea más fácil y sea mejor llevarlo, y el niño pues por lo tanto va a poder aprender más. ¿Listo? Entonces, ese método de enseñanza, ese método de enseñanza debe ser organizado por los padres y los entrenadores, ¿sí? Los entrenadores son los que van a propiciar la exigencia y los padres son los que van a propiciar la afectividad. Si se da un apoyo, o sea, debe haber un apoyo tanto en los padres como en los entrenadores para que esa relación entre exigencia y afectividad sea mutua, ¿sí? Para que los niños sientan que la exigencia que está dando el entrenador no sea rechazada por los padres, ni la afectividad que los padres tienen sea rechazada por el entrenador, ¿sí? Si se da ese apoyo, evitamos problemas como la presión, ¿sí? Que la presión es uno de los primeros indicadores que los niños, por lo cual los niños se retiran, ¿sí? Tal vez es tal vez uno de las dificultades psicológicas más grandes por las cuales el niño se retira del deporte, y vamos a evitar también que haya indiferencia o sobreprotección por parte de los padres, ¿sí? ¿Cómo tenemos que ver esto? ¿Sí? ¿Cómo es el entorno influencia en el desarrollo del niño? Entonces, en el centro siempre debe estar el niño y alrededor del niño están la familia y el entrenador, entendiendo que debe haber una comunicación directa siempre entre el entrenador y la familia para poder llevar a cabo los procesos del niño, ¿sí? Nunca lo que tenemos que entender es que el binomio debe ser entrenador-deportista, y el hecho de que los padres estén en el medio nos van a generar un proceso diferente, o un proceso en el que el niño se va a sentir excluido. Debemos tener en cuenta que el niño es el centro de todo, no los padres, ¿sí? A los padres tenemos que sacarlos de ese proceso, y la relación debe ser entrenador-deportista. Actualmente, por ejemplo, en Argentina, vemos que hay una campaña donde dice, papá, ¿cómo es? Papá, si vienes a verme, no me grites, ¿sí? Porque hay eh, hubo como un estudio donde comprobaron de que los papás exigen mucho más a los niños, a los niños, los papás exigen mucho más a los niños de lo que exigen los mismos entrenadores, ¿sí? O de lo que exige el proceso realmente, ¿sí? Los papás deben estar entonces como parte de ese trinomio, ¿sí? Donde relacionados directamente con los procesos del entrenador y con los procesos de los deportistas. ¿Cómo se deben llevar a cabo esas estrategias con los papás? El entrenador, entonces, como les decía ahorita, debe tener una autoridad, es una autoridad, debe tener una voz de mando, ¿sí? ¿Cómo se da esa voz de mando? Pues básicamente lo primero es
tener, cómo se puede generar una mejor relación con los papás, donde se les haga claridad sobre ese trinomio, sobre este cuadro, ¿sí? Sobre esta relación. Y es que lo primero es que deben haber reuniones de inicio de temporada donde se aclare qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar y ponerles condiciones del proceso a los papás, ¿sí? Decirles que el papá no es el entrenador, el papá es el acompañante, el papá es el mediador es como como la compañía es como el asistente técnico, el preparador físico, mental de los entrenadores para el trabajo con los niños. Deben haber reuniones específicas, grupales o individuales en temporada, o sea, cuando ya se empezó el proceso de entrenamiento, deben haber unas reuniones muy específicas por edad, por posición, bueno, entre otras. Deben haber informaciones concretas en momentos especiales, entonces si por ejemplo yo identifico que hay niños que están desmotivados, si hay niños que se están volviendo agresivos, si hay niños que no han venido, debemos tener comunicación directa con los papás para resolver, para conocer esas informaciones. Y debemos presentarle los contenidos, ¿sí? Objetivos, qué buscamos, cuál es el compromiso de colaboración de los papás, crear un mecanismo para de detección de problemas, o sea, si los papás o el entrenador identifican algún problema, este debe ser socializado por ese trinomio y mirar a ver cuál es la solución para ese proceso, ¿sí? Entonces, acá vemos cuál es el entorno principal que tiene el niño. Pues el niño siempre está en el medio, ¿sí? Y el primer entorno es la escuela. Posiblemente la escuela y la escuela es tal vez el primer entorno, la escuela es tal vez el primer entorno del niño porque es donde mayor tiempo pasa despierto, ¿sí? Y es donde más se relaciona con gente. El segundo entorno, pues es la familia, que es con quien pasa de pronto la segunda mayor cantidad parte del tiempo. El tercer entorno es la comunidad y la cultura, ¿sí? A pesar de que la comunidad y todo el contexto cultural está implícito desde el centro del propio del niño. El niño crea su propio desarrollo cultural. Luego está la sociedad, donde él se encuentra, la ciudad, la región y por último la sociedad global. Todos estos aspectos afectan psicológicamente el proceso del niño, pero nosotros únicamente tenemos que estar pendientes hasta el entorno de la familia, o sea, tenemos que estar apoyándonos principalmente en la familia. Y la familia nos va a ayudar a que dentro del entorno escolar pues se dé ese acompañamiento. Entonces, el deportista está en el medio, ¿sí? Alrededor de la primera línea estará el equipo, que pues parte del equipo es el entrenador, ¿sí? Y se encuentran el equipo, el colegio, la familia, ¿sí? Siendo pues todos iguales para el desempeño del niño. En una segunda línea pues vendría el club, el deporte y ya pues viene toda la parte de asociación, de gestión, de participación ciudadana, los patrocinios, las ayudas, etcétera, ¿sí? Este entonces nos habla de los entornos de excelencia. Para que haya excelencia, entonces tiene que haber una relación coordinada entre el colegio y la familia, ¿sí? La familia y el deportista, la familia y el entrenador, ¿sí? La familia y el entrenador, y el colegio con los procesos de gestión municipal, de gestión deportiva. ¿Qué es lo que pasa? Acá pues los colegios tienen lúdicas, ¿sí? Lúdicas, donde les enseñan, por ejemplo, fútbol. Luego el niño va a la escuela de fútbol donde les enseñan otra cosa diferente. Luego van a la caja de compensación donde les enseñan otra cosa diferente. Pero para que el proceso de excelencia deportiva se dé, debe estar todo completamente compaginado. Por ejemplo, en España se juega así. En España, los clubes profesionales que tienen divisiones inferiores
se relacionan directamente con las entidades municipales de la ciudad en la que juegan. Pongamos un ejemplo, el Rayo Vallecano en Madrid. El Rayo Vallecano tiene divisiones menores. Ese equipo o sea, las divisiones menores de ese equipo trabajan directamente con las actividades lúdicas de los colegios de Vallecas, ¿sí? De la región de Vallecas o de la ciudad como del municipio de Vallecas. Todas las escuelas públicas están asociadas de Vallecas, están asociadas directamente con el Club Rayo Vallecano para que se hagan los procesos de actividades lúdicas en fútbol con ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El equipo está directamente relacionado con la gestión deportiva y con las instituciones educativas. Entonces, esa relación lo que hace es que mejora los procesos de desarrollo deportivo en los niños y por tanto, al haber una comunicación más grande, más amplia y al generar mayor motivación, el niño va a desarrollar mejores procesos deportivos porque se va a sentir más cómodo. El apoyo personal y social, ¿sí? Este apoyo personal y social es de padres y de entrenadores. No quiere decir que porque yo soy el entrenador, yo voy a dejar que los papás apoyen todo el proceso. No, nosotros también tenemos que apoyar procesos en los que el niño se sienta incómodo, ¿sí? Estos procesos se deben hacer cada día que haya entrenamiento. ¿Cuáles son esos verbos? ¿Cuáles son esos procesos que tenemos que llevar a cabo nosotros? Tenemos que llevarlo partiendo desde unos verbos. ¿Cuáles verbos? Tenemos que respetar, considerar a los demás, reconocer, apreciar, estimar, valorar y querer. Bueno, y amar, ¿sí? Bueno, aquí vamos a mirar un poco los métodos de enseñanza. Entonces, los métodos de enseñanza tienen como 6 momentos, ¿sí? Según Sánchez Bañuelos. Nos dice que el primer momento es el momento de instrucción y dirección, ¿sí? El segundo momento es de organización y de previsión, ¿sí? Entonces, en este primero tenemos la orientación hacia dónde, acá ya estamos hablando de, de una sesión de entrenamiento, ¿sí? En la instrucción dirección, yo oriento sobre las actividades que vamos a desarrollar con los niños o que se van a desarrollar en ese momento. En el segundo momento es la organización, donde yo asigno tareas. Esas tareas, recordemos que deben tener un alto componente didáctico, deben tener un componente amigable, deben ser amigables para el deportista. Luego viene la fase de refuerzo y de apoyo social. En la fase de refuerzo es donde yo empiezo a poner todo mi aspecto motivacional, donde empieza a jugar el papel psicológico del niño y es donde no logró una tarea, pues yo lo motivo a que lo repita y trate de hacerla lo mejor posible, ¿sí? Y en el apoyo social viene el nivel, viene lo relacional, que es cuando el niño se apoya en sus padres para el proceso de motivación, cuando los padres se apoyan en el entrenador para generar procesos de motivación en los niños. O sea, hay una relación directa entre los tres grupos entre los dos grupos que están alrededor del niño. Luego el quinto momento es la permeabilidad a la opinión, ¿sí? Y es donde y el sexto, la margen de iniciativa, y es donde se empiezan a mirar los estilos de enseñanza, si el estilo de enseñanza sirvió, si el estilo de enseñanza que yo apliqué fue acorde con la organización y la previsión y lo evidencié durante la fase de apoyo social, y si el margen de la iniciativa es genera una decisión en el niño de volver, de continuar o de seguir mejorando, ¿sí? ¿En qué porcentaje afecta la motivación o el desarrollo psicológico de los niños? La primera y la segunda parte afectan un 23% de la motivación del niño. La instrucción dirección el 23%, la organización y la previsión el 22%, el refuerzo el 20%, el apoyo social el 15%, la permeabilidad a la opinión el 10%, y la iniciativa del 10%. Si ustedes se dan cuenta, el niño realmente se desmotiva
es, o tal vez la característica psicológica del niño para seguir adelante la toma principalmente del primer y el segundo nivel del método de enseñanza que usted utilice. Si usted, esas dos primeras, esa instrucción, esas indicaciones, esa organización del proceso,